Gloria a Dios. Fíjense que estaba viendo una cosa ahorita. Este no es el mensaje, pero sí recordar algo que Dios nos dice. Dice que escojamos lo que Él escoge, lo que Él quiere. Escojamos lo que Él quiere, ¿verdad? Y siempre, y lo que Él quiere, Él escogió el sábado para Él. El sábado lo escogió Dios para Él. Y dice que escojamos lo que Dios quiere para que Dios nos bendiga. Y siempre estamos escogiendo este día para ti, este día, pero nunca el día del Señor, y el sábado es el día del Señor. El estar este día aquí es porque Dios lo ha escogido y nosotros tenemos que escoger este día, no como muchos. Es que yo todo le puedo adorar cualquier día. Sí, le puedes adorar, pero Dios ha escogido este día. ¿Me entienden? Y tú escoges, puedo hacer esto, igual las fiestas, ¿no? Los hombres escogen los días que ellos quieren, pero Dios dice que Él escoge esos días y nosotros los debemos de escoger, ¿verdad? Ahora vamos a abrir nuestra Biblia, Éxodo 20:19. Qué feo es, ¿verdad? Que Dios dice, escojan lo que yo les digo. Y el hombre dice, no, yo escojo lo que yo quiero. Y no nomás en el día del Señor, en todas las cosas, hermano. Y queremos que Dios nos bendiga. Pues no se puede. 20:19. Bueno, ya ustedes ya han leído. 19, vamos a ver, 19:10. Desde el 19:10 primero estos versículos dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestiduras y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No le tocará mano, porque será apedreado o aseteado. Sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día. No toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y luego dice ya, al final, les empieza a dar los mandamientos. Y en el 19, el capítulo 20:19, esto fue lo que quería llegar. 20 del 18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo todo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y hasta ahí.
Padre, te damos gracias en esta hora. No queremos oír voces humanas solamente. Queremos que tú nos hables, Señor. Sabemos, Señor, que si tú nos hablas, Señor, vamos a tener ahora, Señor, una vida eterna, una salvación, y que si tú nos hablas, Señor, y damos tu voz, es para obedecerte, Señor. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, por esta iglesia, por estos hermanos, por este remanente, Señor, y que tu palabra llegue, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón y cambie nuestras almas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Miren lo que dijeron cuando todavía el Señor les estaba diciendo que Él iba a descender a ojos de todo el pueblo. Y vemos lo que pasó. Pero después de que la voz habló, ¿qué fue lo que dijeron ellos? Dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Verdad? Mire qué tremendo, ¿verdad? El hombre así es. Mire qué tremendo. Habla tú, no hable Dios con nosotros para que no muramos. A ver si comprendemos esto. Habla tú con Dios, le dijeron, ¿verdad? Es más cómodo, no es tan alarmante. Y nosotros te oímos a ti. Y sabemos que ni siquiera a Moisés escucharon como debía de ser. Mire, mientras se hable, sea palabra de hombre a los hombres, ¿qué pasa? No hay nada, no hay cambio. No hay una obra de Dios en la vida del hombre y del alma, del corazón. ¿Qué pasó cuando Dios habló con ellos? Temblaron, se estremecieron. Dijeron, no queremos oír la voz de Dios. Pero si habla Dios a cada hombre hoy como siempre o en cualquier momento hay una transformación, hay un cambio. Todos los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, que Dios hablaba con ellos directamente, había un cambio, había una transformación, había un gozo, había un amor, había una decisión de servirlo a Él antes que a todos. Ellos oyeron, pero de nada les sirvió. Después ya no quisieron seguirlo oyendo. Es más fácil oír a los hombres y ni siquiera los oyes, pero no les creen, ¿verdad? Pero si habla Dios a cada hombre, va a haber un cambio, porque el poder de Dios está en su palabra y la palabra cambia y transforma al hombre. ¿Entendemos eso, verdad? Mientras hable el hombre, no pasa nada. No hay cambio de vida de Dios en el hombre. Y por eso el hombre, no queremos oír a Dios, pero van a seguir iguales, van a seguir en su forma de vivir. Pero si Dios nos habla, yo lo digo personalmente, podemos estar aquí toda la vida y solamente decimos sí, pero si realmente Dios te está hablando a ti de una forma personal, si Dios nos habla, fíjese qué es lo primero que pasa. Lo primero es un gran temor. Un temor que es el principio de Estos temblaron, mismo Moisés dijo, estoy espantado y temblando de la presencia, de la voz, de la palabra de Dios, que no la podían soportar. ¿Qué pasó cuando vino también la palabra a Adán y Eva después de que cayeron? ¿Qué hicieron? Se escondieron, tuvieron temor. La palabra de Dios cuando llega verdaderamente a tu vida por el Espíritu Santo, hay temor. ¿Para qué? Para obedecer. No es una palabra de hombre, es la palabra de Dios y estamos acostumbrados a que es palabra de hombre. Pero si te habla directamente Dios, mira hermano, no vas a quedar igual, vas a caer de rodillas. Todos los hombres de Dios, Moisés, Daniel, Jeremías, cuando Dios hablaba, cómo caían temerosos de Dios. Si Dios viniera y se parara y nos hablara o lo vieres personalmente, ¿tú crees que no vas a tener temor? Lo primero es un gran temor de Dios en el alma, en el corazón del hombre, porque Dios dice que no hay temor de Dios en el hombre. No hay temor de Dios. Y pensamos que el temor de Dios, no, ¿para qué? Yo no temo a Dios, ¿no? Si Dios te hablara a tu corazón, no vas a quedar igual. Lo primero es un gran temor, porque es ahí donde Dios obra. No solo en tu mente, porque muchos dicen, tengo la palabra en mi mente, pero no en tu corazón.
Cuando llega al corazón es cuando tiembla el hombre, cuando verdaderamente nos sacude, cuando verdaderamente toca nuestro corazón, no solo tu mente. Los judíos tenían la palabra en la mente, pero no en el corazón, porque cuando habla el Señor por su Espíritu Santo, va a obrar en nuestro corazón, no solo en la mente, sino en el corazón, donde están verdaderamente, ¿verdad?, el alma, el sentir, el deseo, el poder de Dios para cambiarnos. Entonces, que no sea solamente en la mente. Ay, ya oí la palabra de Dios. ¿Y qué? ¿Sigues igual? ¿De loco? Aquellos que tiemblan, mire Isaías 66:5, ¿qué dice? Mire, el pueblo de Israel sabemos su situación y que ya la palabra de Dios ya no la escuchaban, escuchaban la palabra de los hombres. Y en el 66, ¿qué dice? 66:5. Dice así. Porque dice aquí que los hombres hacían sus sacrificios y iban y hacían todo. Ya no les leo lo de arribita. Pero dice, ¿de qué les servía que hicieran todo aquel sacrificio y todo aquello? Dice, desde el 4, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron. Ellos tenían temor de lo que les pasara, pero no de la palabra de Dios, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Hermanos, los que solamente escuchan la palabra por una oreja y para el otro ya no lo vuelven a escuchar y solamente son oidores olvidadizos. Dice, estos, ¿verdad? Finalmente el Señor tiene un propósito. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. El pueblo de Israel ya no tenía temor de Dios. Aunque llegaba un profeta y llegaba otro y les hablaba y reconocían que era palabra de Dios, pero les valía. Y yo creo que así está ahorita. Bueno, finalmente. Entonces, aquellos que tiemblan a su palabra. Los hombres no estamos acostumbrados, y es verdad, hermanos, a oír, a conocer la voz, la palabra de Dios en la tierra. No la podemos reconocer. Ahorita ya nosotros somos hijos de Dios. Ahora Dios nos ha cambiado y nos ha transformado. Hoy podemos conocer y reconocer la voz de Dios de los falsos profetas, de los falsos hombres que engañan a la gente. Pero los hombres no están acostumbrados. Y así estábamos nosotros a oír reconocer la voz, palabra de Dios en la tierra. Lo único que oían y que escuchábamos, ¿verdad? Oíamos son puras palabras de hombres en todos los aspectos. Palabrería, tanto en la sociedad, sus leyes, sus reglas, palabras de hombre, como en lo religioso. Recuerden de dónde salimos algunos, ¿verdad? No hay palabra de Dios en la tierra, escasea. En el Antiguo Testamento solo lo había en Israel, ¿se acuerdan? Y dice que escaseaba, se había adulterado, escaseaba aún en ellos al pueblo. Ya sabemos que el pueblo de Israel que tenía la palabra, ¿qué otro pueblo podía tener palabra? Nada, oían las palabras de sus sacerdotes, de sus religiosos y todo. Y hoy que tenemos todavía la oportunidad de oír la palabra, porque recuerden que una vez que venga el Señor, ya no va a haber oportunidad, ya no va a oír la palabra de Dios, van a oír las mentiras del diablo y todo lo que está alrededor de esta religión es falsa. Solo Israel, y escaseaba aún en ellos el pueblo, en ellos al pueblo, y los sacerdotes la habían cambiado, la habían adulterado. Ya no era la palabra de Dios. Fíjese que es lo mismo que está pasando. Ahorita en las iglesias y todo, aparentemente es la palabra de Dios, pero si la comparamos, cuántas sectas y cuántas gentes hay, y que hablan la palabra de Dios. Y hay la gente tonta, ¿verdad?, que no conoce y no ha escuchado la verdadera palabra de Dios. Entonces, ¿sabe qué? Creen que esa es palabra de Dios. ¿Qué había hecho Israel con sus ritos, tradiciones, leyes, doctrinas de hombre?
ya no era la palabra de Dios lo que el pueblo oía, ya es lo que está pasando ahorita, hermano, y no lo reconocen y creen que es palabra de Dios. Acuérdense lo que dice rápidamente Marcos 7. Ya nosotros esto lo hemos escuchado cuando el Señor contendía con aquellos sacerdotes religiosos, ¿verdad? Y si hoy viniera, voy a contender con pastores, con falsos profetas, con falsos religiosos, dice el Señor. En el 7:5 le preguntaron, pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque en dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Y dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios en el 9 para guardar vuestra tradición. Y sigue hablando, ¿verdad? Y dejaban la palabra de Dios para guardar sus ritos, sus tradiciones, sus costumbres, lo que ellos querían, igual que hoy. Dios nos habla y nos dice, ¿cuál es tan solo un ejemplo? ¿Cuál es el día del Señor? Y que dice, no, yo escojo mi día. Es un decir, pero cuántas cosas, es lo mismo. ¿Cómo ha cambiado la palabra, la pluma mentirosa de los demonios, de los ritos, tradiciones y todas las cosas, hermano, por la palabra de Dios? ¿Me entienden? Ellos decían, los sacerdotes, que era palabra de Dios y el pueblo lo creía. Vaya a Roma, vaya usted con testigos, mormones, recobros, a ver si lo oyen. Y todos ellos, ¿verdad? Y van a ver lo que le van a decir, que es palabra de Dios lo que están hablando. Eso es, ¿verdad? Pero cuando viene la verdadera palabra de Dios, si no eres hijo de Dios, no lo vas a distinguir. Pero los verdaderos hijos de Dios dicen, mis ovejas oyen mi palabra y yo las conozco y ellos me siguen. Y no irán a los falsos. Pero cuando no hay conocimiento y cuando son hijos de Dios, van a seguir las falsas doctrinas. Cuando vino la verdadera palabra de Dios por Jesucristo a Israel, ya tenemos la enseñanza. ¿Qué pasó? Viene la verdadera palabra a Israel, ya no distinguían entre la verdadera palabra de Dios y las doctrinas, herejías, palabras de los religiosos, los sacerdotes. Defendían su doctrina. ¿Cuál fue lo que más defendían ellos? Su doctrina. Por la palabra de Dios, Jesucristo lo que les decía. Y ellos defendían su posición. Y esa fue la causa, según ellos, ¿verdad? Para decir que Jesucristo era un hereje, que Jesucristo no se limitaba, no se sujetaba a las cosas de ellos. Como ahorita decimos, no, ¿cómo nos vamos a sujetar a las mentiras de Roma? Testigos, mormones, recobros y todos los remanos, ¿verdad? Nada. De Roma y las doctrinas falsas y las sectas. Y ya sabemos que en 1500, ¿verdad? La reforma famosa que Dios permitió, porque ya la religión católica romana y los sacerdotes, ¿verdad? Sus doctrinas falsas de ellos, recuerden, ¿verdad? Todo esto es historia, pero después, ¿verdad? ¿Qué hacían la religión romana? Que ellos enseñaban falsas doctrinas y Dios levantó hombres siervos para que predicaran la palabra, el evangelio verdadero. ¿Y qué hacían estos falsos? Lo mismo que los judíos, ¿verdad? Mataban a la gente que no quería oír o que no se sujetaba a la doctrina falsa de Roma, la Inquisición. Fueron judíos, cristianos, los que inquisieron y los mataban. ¿Por qué? Porque no se sujetaban a lo que ellos decían. Y hasta que Dios vino, hizo la reforma y hasta la fecha. Pero vuelve a repetirse la misma situación. Pasa el tiempo y vuelve a repetirse, ¿verdad? Viene la palabra de Jesucristo a través de estos siervos de Dios y ya no distinguían, creían la verdadera palabra de Dios de la mentira religiosa de Roma. Mataban a los que no creían en sus doctrinas de Roma. Siempre ha pasado esto en el hombre, ¿verdad? En todos los tiempos, una y otra vez. Y siempre ha habido una guerra entre la palabra, la doctrina de las religiones. Ve ahorita cómo está. Váyase a los musulmanes, váyase a los chinos, váyase a Roma, váyase usted y predique. ¿Qué va a pasar?
Siempre va a haber una guerra entre la doctrina, la palabra de los hombres y la palabra de Dios en todos los tiempos y en todas las naciones, en todos los tiempos. Esto es normal hasta que venga Jesucristo. Cuando llega la palabra de Dios, dice, aquí va a haber la importancia. Cuando llega la palabra de Dios, el evangelio verdadero de Jesucristo a los hombres, a las naciones, siempre habrá una guerra, una oposición. Aún en ti, en tu familia. ¿Qué pasó? El Señor dijo que la primera guerra sería ¿dónde? En tu casa, en tu familia, en tus vecinos, en tus amigos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque conociste la verdad y la verdad te hizo libre y ellos siguen atados a la religión. Entonces siempre va a haber guerra entre la palabra religiosa de los hombres y la palabra verdadera de Dios del Evangelio. Con los judíos, con los romanos, con todo. Y los hombres van a decir, ¿sabe qué? Y te lo siguen diciendo, no hable Dios con nosotros. Oigamos las voces religiosas de Roma, testigos, mormones, adventistas, de cobro, porque todos tienen sus propios líderes y lo que ellos dicen, ellos lo siguen. Veíamos el séptimo día, ¿no? Que fue Elena White, ¿no? Ellos siguen a esa mujer como modelo y dicen que son cristianos, pero ellos siguen a los recobros, a sus cochinos juez Neblí, ¿verdad? ¿Para qué no? Dice, no hable Dios con nosotros, no queremos oír la voz de Dios, queremos seguir oyendo las voces religiosas de toda esta gente, sus líderes, para que no muramos. Para que no, ¿qué quieren decir con esto? Sigamos viviendo, conservando nuestra vida religiosa falsa, para que no muramos. Queremos seguir conservando esta forma de vida. Yo soy católico y mi abuela y mi bisabuela me lo dieron y así voy a morir. Pues sí, así vas a morir, ni quien te lo quite. Pero los hijos de Dios vamos a vivir por el Evangelio, ¿verdad? Pero Jesucristo dice entonces, porque si llega la palabra de Dios, tanto a tu vida como a toda la gente y a las naciones, todas las sectas, fíjese, si llega la palabra de Dios a un lugar, a una nación, a un pueblo, todas las sectas religiosas van a morir, van a desaparecer, van a dejar de existir. Porque la palabra de Dios es luz, es poder y destruye la mentira, se capta, ¿no? Llega la palabra de Dios y es lo que tienen temor. ¿Por qué temía Israel si venía Jesucristo y la palabra iba a desaparecer el judaísmo? Iba a desaparecer. Viene la reforma, viene la palabra y dice, no hablen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque va a desaparecer su cochinada romana y sus mentiras religiosas. No pueden resistir, no pueden estar contra la luz, las mentiras y las tinieblas, mentiras. Y que no hable Dios. Que hablen los diablos, que hablen sus líderes cochinos, ¿verdad? Para que siga existiendo su religión. Pero que no hable Dios por su evangelio, porque van a morir, a desaparecer. Y esto es lo que ellos temen, que llegue la palabra de Dios, la verdad, y por eso la prohíben. Pero ¿quién la prohíbe? Satanás, a través de sus líderes religiosos. Prohíben la palabra verdadera, la cual alumbra, quita la mentira, la venda que teníamos religiosa, doctrinas falsas, lo quita del corazón del hombre, pero muchos prefieren seguir la mentira religiosa, romana, testigos, mormones, sectas evangélicas, que la verdad. Todos ellos van a morir, a dejar de existir. Todas estas religiones, ya termino, van a dejar de vivir, hermano, tarde que temprano. Tarde que temprano todas las religiones, todas esas sectas. Mire, estábamos viendo, no sé quién le dije, a ti Josué o a Beto, no me acuerdo, estaba viendo en el internet. Es increíble lo que está haciendo Jesucristo con los musulmanes. Con los musulmanes en los lugares más difíciles. Pakistán, que es uno de los lugares más peligrosos, no había palabra. Se ve ahí, está un evangelista predicando y es una multitud, no, 1 millón de gente. 1 millón de gentes oyendo la palabra, convirtiéndose así. Ni siquiera en el principio.
en otro lado en Egipto igual, en Israel, y en Irán, imagínense. Dice que un 20% está subiendo el cristianismo, están dejando la religión musulmana, el islam chino, y cuanto más el romanismo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta por qué? Porque llega el evangelio, la palabra, Dios está llamando a su pueblo, Dios está orando antes de que Él venga, ¿me entienden? Y nosotros que tenemos el privilegio también, Dios está cerrando el camino, así como a estas iglesias falsas. Tarde o temprano el evangelio va a dejar de existir en la tierra para que entonces ya venga Jesucristo. Entonces, fíjese nada más, ¿a quién tenemos que oír? ¿Se acuerdan que el Señor cuando apareció con Moisés y con Elías y que apareció Jesucristo, Pedro? Ay, Señor, ¿qué es? Ellos consideraban a Moisés y a Elías más grande que Jesucristo. ¿Sí se acuerdan? La verdad. ¿Y qué dijo el Señor? Este es mi hijo amado, en que tengo complacencia. A él oír, a él oír. No está diciendo que oigan a Moisés, ni que oigan a Elías. Fíjense, cuanto menos hay todo este palabrerío, todos estos falsos por sus hombres, religiones falsas. A él oír. Ustedes no tienen que oír a los hombres, tenemos que oír a Jesucristo. ¿Queréis que el Espíritu de Dios obre? Toma tu Biblia, lee, escucha la palabra de Dios, lee, que Dios hable directamente contigo. No estés esperando que venga un perfecto y que te hable. ¿Qué crees que te va a decir? Puras mentirotas, chuecas. Bueno, entonces, junto con sus líderes van a desaparecer todas las religiones, como fue en Israel. Así será la palabra del Evangelio, tiene que llevar a todas las naciones. Será la única verdadera que existirá. Todas van a desaparecer, todas van a dejar de existir para siempre. Todas las palabras, todas las doctrinas de los hombres dejarán de existir. Pero solamente la palabra de Dios, que Dios les bendiga. La cuestión es que ya estamos terminando, ¿no le hacen? Aunque sea un cachito, lo van a escuchar. Gracias. ¿Sí? Voy a repetir estos versículos. Mateo 17:5. Estamos hablando que decía, ¿usted los que invitó el Carlangas? ¿Sí? Mateo 17:5 dice, empezamos leyendo unos versículos, hermanitos, donde el pueblo de Israel, nomás voy a tratar de decir esto, ¿no? El pueblo de Israel, cuando Dios les da la palabra en el monte Sinaí, dice que su voz era como sonido de trompeta tan fuerte que no podían oír, vieron muchas señales, Dios apareció de una forma, truenos y todo, y una voz tremenda, que los hombres dijeron, no hable Dios con nosotros para que no muramos, habla tú con nosotros y a ti sí te oímos, pero no podemos oír a Dios. Esto pasa en todos los tiempos. Es más fácil oír la voz de los hombres, oír la voz religiosa de todos los hombres, que si tú oyes la voz de Dios directamente, va a haber un cambio en tu vida, va a haber una transformación, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero el hombre dice, no queremos oír a Dios, queremos oír la voz mentirosa de los hombres, de las religiones, de las sectas. Cuando oímos la palabra de Dios en nuestra vida, hay un cambio, porque dice que la palabra de Dios es poder de Dios para salvación. ¿Me entiendes? Ahora, estoy viendo Mateo 17:5. Es fuerte la palabra de Dios. La palabra de Dios no quiere agradar al hombre. La palabra de Dios viene a hablar la verdad. La palabra de Dios viene a quitarnos nuestros propios pensamientos, lo que nosotros creemos de nosotros o los hombres han enseñado, y no es la palabra de Dios. Dice el 17:5. Bueno, vamos al 17:1 para que lo entiendan mejor, ¿no? 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte y a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí se aparecieron Moisés y Elías hablando con él.
Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. A él oír. Vemos que los mismos apóstoles no estaban acostumbrados a oír la voz de Dios, porque ya había sido adulterada por los sacerdotes judíos en aquel tiempo. Ya no era una palabra verdadera de Dios, estaba mezclada, estaba llena de ritos, tradiciones y mandamientos de hombre. Y viene Jesucristo con el poder de la palabra, hablando la verdad, y no lo pudieron recibir, no lo pudieron creer que era la palabra viva. Aquí sus mismos apóstoles, ¿verdad? Al ver a Moisés, el más grande profeta, y a Elías, los más grandes profetas del judaísmo, que ellos dijeron: no, hombre. O sea, estaban como queriendo menospreciar a Jesucristo. ¿Y qué dijo el Padre? No es Moisés, no es Elías. Oíd a él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Es al único que tenemos que oír a través de su evangelio. Él vino a revelar la verdad. Él vino a hacer la obra de Dios en nosotros por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Y Él nos viene a dar la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y no la conocemos, hermanos, porque hemos escuchado palabras, religiones, doctrinas de hombres toda nuestra vida, y llega la palabra de Dios y decimos: ¿qué es esto? ¿Será palabra de Dios? Es contraria al romanismo, al musulmán, a los judíos, a toda la secta, porque solo la palabra de Dios nos puede dar la vida. Entonces, ¿a quién tenemos que oír? A Cristo. Y esta es su palabra, y tú la tienes que oír personalmente. No esperes que venga alguien y te la enseñe. Tú puedes oír la palabra. Cuando te pones a leer la palabra y le pides a Dios, el Espíritu Santo te va a oír, te va a hablar, te va a dar a conocer la verdad, y te va a dar un gozo saber quién es Cristo y a lo que vino por ti. Entonces, miren, junto con sus líderes, porque decía que no querían oír la palabra de Dios porque iban a morir. Pero esto es lo que decían los judíos, Roma en la Inquisición: no prediquen la palabra de Dios porque nuestra religión va a morir, porque nuestra secta deja de existir con la verdad. La verdad siempre triunfa sobre la mentira. Entonces no querían que su religión dejara de existir. Como fue en Israel, así será. La palabra del Evangelio de Jesucristo será la única verdadera que existirá para siempre. Para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Toda secta, toda religión falsa, toda doctrina falsa va a dejar de existir y va a solamente ser la palabra de Dios. ¿Y cómo deja de existir? Cuando llega la palabra, cuando llega el poder del Evangelio. Deja la mentira a un lado. Para siempre todas las palabras, doctrinas de los hombres dejarán de existir. Y no sé si ustedes saben, ¿no? Pero la Biblia dice que cuando venga Jesucristo va a venir el milenio, los 1000 años, y en el milenio, ¿qué va a pasar? Dice que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. No habrá otro conocimiento más que la palabra, el Evangelio de Jesucristo. Los hombres conocerán la verdad completa y total. No habrá engaño ya religioso, porque Satanás va a ser atado por 1000 años. Y luego en la Nueva Jerusalén, la tierra nueva y los cielos nuevos, no habrá doctrinas religiosas de sectas. La tierra será llena del conocimiento de la palabra de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué esperanza tenemos. Sabemos que el hombre aquí no puede oír la palabra, la rechaza, porque no tiene esa libertad, porque no tiene la vida. Una vez que viene la palabra y nos da vida espiritual, lo único que queremos oír es la palabra de Dios. Ya no queremos que nos hablen sus mentiras los hombres religiosos. Queremos que Dios nos hable, y cuando Dios nos habla nos sacude, nos cambia, nos transforma, nos da paz, nos da gozo. No así la palabra de los hombres religiosa, o produce muerte.
Pero la palabra de Dios produce vida en el alma. Mire, termino con este versículo para los hermanitos en Zacarías 13:2-6. Fíjese, y esto ya sería en el milenio. Bueno, en la venida de Jesucristo. Zacarías. Esto, los que ya entienden estos versículos, dice, bueno, desde 13:1 para que comprendamos. Aquí ya está hablando para el tiempo de Israel, cuando ya venga Jesucristo, e Israel lo reconozca, el remanente de Israel reconozca a Jesucristo como el Mesías. Dice, en aquel tiempo, 13:1, ¿cuál tiempo? Habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia, que es lo que va a hacer, limpiar el pecado de Israel. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordadas. También haré cortar de la tierra los profetas y el espíritu de inmundicia, todos esos falsos profetas y religiones. Y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare, hablare algo que no sea la palabra de Dios. Y sucederá que en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, y nunca más vestirán el manto velloso para mentir, y dirán: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán a Jesucristo: ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Pues sabemos que esto ya será al final. Pero ¿qué va a pasar? Cualquiera que hablara otra palabra que no fuera la de ti, ¿qué va a hacer? Aún no podrían existir, no podrían seguir viviendo diciendo mentiras y hablando algo que no sea de Dios. Bueno, entonces por eso, hermanito, ¿a quién tenemos que oír? ¿A quién tenemos que oír? Hoy a Dios, su palabra, o las palabras religiosas, doctrinas de los hombres. Todo lo podemos checar con la palabra de Dios. Cualquier enseñanza, cualquier doctrina, chequenla con el Evangelio. Si está dentro de los parámetros del cuerpo doctrinal del Evangelio, está bien, pero cualquier desviación no puede ser de Cristo, no puede ser de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Jesús, porque sabes que tu palabra es espíritu y es vida. Y cuando tú nos hablas, Señor, tú nos cambias, tú nos transformas. Tú dejas, Señor, nuestra antigua manera de vivir para que ahora te conozcamos, te amemos. Señor, eso viniste a darnos vida y vida en abundancia, a mostrarnos a tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Perdona nuestros pecados, límpianos, lávanos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque viniste a poner tu vida por nosotros, Padre, porque diste tu vida para que nosotros, Señor, no fuéramos condenados, no fuéramos, Señor, llevados al infierno. Ahora tú nos has levantado de la muerte y del pecado y nos has dado vida contigo. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.